Yo venía esta mañana con muchas ideas en la cabeza de cómo compartir con ustedes ideas. Traía un discurso escrito, pero definitivamente no hay nada mejor que hablar sin libretos, sin prompters, hablar mirando a los ojos y compartir una visión de país. Yo creo que cuando hablamos de competitividad, tenemos que ser capaces de hablar de lo que ha sido la transformación de este país. Empezar por ahí, ¿qué es Colombia y por qué Colombia se ha ganado un espacio y por qué tenemos que seguirle apostando hacia el futuro en un marco de criterios estables en materia de políticas públicas y al mismo tiempo en ser capaces de corregir las cosas que no funcionan? Yo lo he dicho muchas veces, se trata de corregir el pasado para construir el futuro. Esa debe ser una premisa. Y yo creo que lo primero que hay que compartirle a ustedes esta mañana desde mi ángulo personal es que este ha sido un país que lo ha caracterizado su ímpetu empresarial, su capacidad de desarrollo empresarial, y no me canso de utilizar la palabra resiliencia, porque Colombia es un país de enormes complejidades geográficas cuando uno lo compara con otros países de América Latina. Un país fragmentado geográficamente por 3 cordilleras, con dificultades de acceso, con unos corredores fluviales espectaculares, pero con dificultad para que se conviertan de manera permanente en grandes movilizadores de carga, con unas condiciones absolutamente privilegiadas de espacio en 2 costas, de tener además una gran diversidad cultural. En fin, uno puede enumerar todo esto, pero lo que uno tiene que ser capaz de reconocer es que Colombia ha sido un país de revoluciones tranquilas. Y digo de revoluciones tranquilas porque este país nunca ha caído en las garras del populismo en el gobierno. Ha tenido un sistema estable, democrático, imperfecto y perfectible, pero estable, y al mismo tiempo con condiciones evolutivas que nos permiten a nosotros tener tranquilidad en cómo las normas se van desarrollando. Hemos sido golpeados por la violencia, sí, seguimos teniendo retos de inseguridad también, pero hemos mostrado que hay una solidez institucional que ha enfrentado todos los retos y que ha sido capaz de quitarle cualquier posibilidad a los grupos armados, a los carteles, de dominar las grandes esferas de decisión, con todo y que se acercaron en algunas épocas. Todo eso es bueno reconocerlo, porque lo que a Colombia la hace hoy un país acreditado frente a la comunidad inversionista internacional, frente a las calificadoras, es que somos un país que en más de 130 años solamente ha tenido 2 momentos de decrecimiento. Lo tuvo cuando vino la crisis del 29 en el siglo XX, lo tuvo a finales de los años 90 y fue de los pocos países de América Latina que después de esa crisis del año 2009 no tuvo crecimientos negativos. De su deuda pública siempre acorde a alineamientos transparentes, se ha ganado un grado de inversión porque hemos tenido un manejo macroeconómico que, a pesar de dificultades y quizás de errores, siempre ha tenido la premisa de la responsabilidad fiscal y nunca la tentación de caer en el desgreño muy propio de los regímenes populistas, que ya sabemos los niveles de descalabro que han causado en la región. Todo esto lo digo porque hay que reconocer que
Colombia es vista hoy ante el mundo por muchas de esas condiciones. Y quizás el ejemplo más claro que yo les podría decir en estos menos de 90 días de gobierno que llevamos, se vio con las emisiones de deuda de las últimas semanas. País haciendo una operación realmente ejemplar de manejo de pasivos y de vencimientos. Logró emitir casi 2.000 millones de dólares y hubo solicitudes por más de 9.700 millones de dólares. Eso muestra que hay un gran nivel de confianza que no podemos perder, que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar como un gran tesoro y que todos los días tenemos que ser capaces de hacerlo más sólido. Pero al mismo tiempo que tenemos todas estas ventajas y empezamos a hablar de competitividad, tenemos que ser capaces de hacernos una autocrítica como nación y saber qué nos hace falta para ser más competitivos. ¿Dónde están las grandes trabas para que seamos más competitivos? Y yo sé que en muchos reportes aparecen indicadores relacionados con los costos de energía, con la logística, con los trámites, con las demoras, con los procesos litigiosos, en fin. Pero hay uno que muchas veces no se toca y que para mí es el más grande reto para construir una mayor competitividad y se llama la informalidad. Nosotros tenemos un país donde, según las encuestas del DANE, que le preguntan a la población, señor o señora, ¿ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y contestan 22 millones de colombianos. Hay menos de 8 millones que están contribuyendo a la seguridad social, a pensión y salud. Y son menos de 2.5 millones los que se han pensionado. Y ahí sí que tenemos un gran desafío en materia de competitividad, porque esa informalidad hace que el sistema de salud permanentemente esté pasando aceite por la sencilla y llana razón de tener más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Y es la misma razón por la cual nosotros tenemos un sistema pensional que no se beneficia del bono demográfico, porque al no tener la suficiente capacidad laboral en términos de formalización, no tenemos una tasa de reemplazo en el sistema laboral capaz de hacer sostenible ese sistema de pensión en el largo plazo. Y por supuesto esa informalidad también se ve reflejado en que no tenemos los niveles de tributación que podrían tener otros países. Y nosotros sí hemos avanzado vertiginosamente, porque la historia de Colombia ha sido de avances, pero ahí tenemos un gran desafío para la competitividad. ¿Y por qué quiero empezar por la informalidad como el gran desafío de la competitividad? Porque no hemos logrado tener claro como país que los que generan el empleo formal son los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Y por esa razón, si son los micro, pequeños, medianos y grandes los que formalizan, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no formalizan con más velocidad? Y eso nos conduce a todos los costos que están implicados en el desarrollo empresarial de una nación, que empiezan primero porque somos un país con tasas efectivas de tributación para el desarrollo empresarial altas, que somos un país que tiene además muchos trámites. Usted los mencionaba, doctor Guillermo, trámites que debemos entender que se constituyen en un costo, casi que en una especie de establecimiento paratributario, porque las demoras generan costos, porque no tener los certificados de buenas prácticas de manufactura a tiempo son costos tremendos para las empresas y que muchas veces terminan obstruyendo el inicio de grandes inversiones en materia de desarrollo empresarial. Porque no tenemos hoy la posibilidad de hacer descontable el 100% de las inversiones que se hacen en bienes de capital frente al IVA, por ejemplo. Y así podría seguir enumerando trabas al desarrollo empresarial que impactan en la formalización. Y debo también decirlo,
impacta el costo de energía, impactan las complejidades logísticas, impactan las causas litigiosas, impactan los tiempos que se toma las empresas llenando papeleos de control por parte de una multiplicidad de entidades del Estado. Yo he reflexionado mucho sobre esto, doctor Guillermo, no ahora, desde mis años en el Banco Interamericano de Desarrollo, y yo entiendo que si queremos ser un país competitivo y avanzar más, tenemos que mirar estos elementos, porque hay cosas que tenemos que cambiar con ahínco y con mucha motivación. Por ejemplo, que nosotros sigamos teniendo en Colombia que las exportaciones como parte del PIB o como porcentaje del PIB son bajas comparadas con México o con Chile, países con quienes compartimos la Alianza del Pacífico. Que seguimos teniendo una oferta exportable altamente concentrada, doctor Javier. Más del 75% de nuestras exportaciones está en 14 o 15 productos, cuando otros países de la región las han diversificado. Y a eso tenemos que agregarle otro tipo de distorsiones que son grandes y que generan daño. El hecho de tener 7.000 millones de dólares al año de contrabando también es una amenaza. Como también es una amenaza que no hayamos resuelto en los últimos años temas tan elementales como muchos cierres financieros de proyectos de infraestructura que son necesarios para hacer grandes corredores logísticos. Entonces, competitividad vinculada a esto que acabo de enumerar con la informalidad tiene una implicación en términos de equidad, porque mayor informalidad y mayor obstrucción o mayores trabas al desarrollo empresarial tienen un costo enorme en términos de equidad. Y por eso es tan importante que de una vez por todas matemos ciertos fantasmas. Aquí no podemos seguir creyendo que cuando se habla del microempresario, del pequeño, del mediano, del grande, estamos hablando es de los ricos. Términos que se utilizan para alimentar un discurso populista y tratar de decir, es que allá están protegiendo al gran capital. No, señor, aquí lo que tenemos es que reivindicar el sentido que la empresa, como lo establece la Constitución de Colombia, tiene una función social, y la función social de la empresa es generar empleos formales, estables, de largo plazo. Y nosotros llegamos al gobierno hace menos de 90 días, y en menos de 90 días he querido transmitirle un mensaje a los colombianos. Uno quisiera resolverlo todo muy rápido. Uno quisiera que en todos los gobiernos fueran entonces de 100 días, pero no, son de 4 años porque las cosas toman tiempo. Pero quiero ser absolutamente claro. Si queremos reivindicar ese desarrollo empresarial, lo primero que tenemos es que cambiar una mentalidad por parte del Estado. Y es que el Estado no puede seguir viendo al sector privado como una fuente de ingresos fiscales. Lo tiene que ver como su socio para el desarrollo y entender que el éxito del micro, del pequeño, del mediano, del gran empresario es el éxito de Colombia, y es en esa línea que yo quiero gobernar a este país. Si nosotros permitimos que hagamos reformas de fondo en pro de la competitividad, pero en pro de la formalización y por ende en pro de la equidad, vamos en la dirección correcta. Y en 90 días que llevamos, menos de 90 días que llevamos de gobierno, yo puedo decirles a ustedes que estamos dando los pasos indicados. Con el ministro José Manuel Restrepo hicimos un ejercicio. ¿Cuáles son todos esos trámites innecesarios que se convierten en casi que en nuevos tributos? Más de 900 trámites identificados, y dijimos, bueno, vamos a empezar a eliminar, a racionalizar, a digitalizar, para que no sigan entorpeciendo. Se lanzó el programa Estado Simple, Colombia Ágil, y en menos de 90 días vamos por 40 trámites intervenidos, terminaremos el año con 100, y yo espero el año entrante, cuando me vuelvan a invitar, decirles que hemos hecho una intervención en más de 800 trámites para que el sector privado vea que el Estado le está facilitando la capacidad de generar empleo y desarrollar sus negocios. Hemos tomado otra decisión. ¿Cómo podemos abordar una discusión seria en materia tributaria?
porque las discusiones sobre ingresos tienen que ver también sobre el financiamiento de los gastos. Si queremos invertir en la población afectada por la violencia, si queremos invertir en el transporte multimodal, si queremos fortalecer las vías terciarias, si queremos mejorar la educación y la salud, pues tenemos que buscar el financiamiento de esos recursos. Con todo y que nosotros recibimos un presupuesto con grandes desafíos en términos de financiamiento de muchos programas sociales, estamos próximos a presentar mañana seguramente al Congreso una ley de financiamiento que va a tener premisas importantes. Una de esas primeras premisas es que en aras de generar mayor formalización, queremos y mayor equidad, porque esta es una reforma para la equidad, queremos acabar con muchas de estas distorsiones y por ende una de las metas es bajarle la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y de largo plazo. Que podamos facilitar la deducción del IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital para que podamos hacer reconversión tecnológica, transformación industrial. Que podamos adicionalmente descontar pagos en ICA y en gravamen de movimientos financieros de la renta de los que generan empleo en el país para tener un régimen mucho más transparente. Y al mismo tiempo simplificar. En la pasada reforma se hizo una política que se llamó el monotributo, importante, pero no impactó. Aquí lo que queremos es tener un régimen empresarial simplificado para esas micro y pequeñas empresas que en un solo impuesto, en una sola tarifa, sencilla, baja, elemental, se formalicen y generen un gran desarrollo empresarial en el país. Y Colombia gana con eso. Y por supuesto hay discusiones, dicen, bueno, ¿dónde están las apretadas de tuercas? Y yo he sido muy claro en términos de personas naturales. Nosotros no podemos afectar a la clase media emergente en un momento donde está empezando a recuperarse la economía. Por eso, quienes hoy declaran renta y no pagan, no van a pagar. Quienes hoy pagan renta hasta 35, 40 millones de pesos no van a pagar más de lo que ya pagan. Pero sí hemos detectado que por encima de esos ingresos, sin espíritu populista ni persecutorio, se puede propiciar un mayor pago, y ese mayor pago, que puede ser superior a los 3 billones de pesos, nos permite articular muchas de las reducciones. Y creo que es importante también simplificar para personas naturales. Normalmente se podía deducir hasta el 25%. Algunos que tenían ciertos beneficios especiales podían llevarlo al 40%. Lo que tenemos es que homogenizar una deducción general del 40% para las personas naturales, mucho más transparente, más efectivo. Y yo sé que hay unas discusiones que son importantísimas que se han dado en torno al IVA. Yo creo que hay que dejar que estas discusiones en el Congreso tomen su curso, tomen su camino. Pero yo lo que creo es que no podemos seguir propiciando impuestos que generan inequidades. Porque las personas de mayores ingresos son las que más se benefician de los excluidos y los exentos del IVA. Entonces la señora de mayores ingresos o el señor de mayores ingresos que va al supermercado, coge su carro, lo va llenando de productos y después llega a la registradora, por concepto de los bienes excluidos o exentos, el Estado termina prácticamente entregándole más de 100.000 pesos. Pero la persona más vulnerable son como 25.000 o 30.000. El sistema tributario tiene que generar esas correcciones de equidad y buscar mecanismos eficaces, compensatorios, que le anticipen a los hogares más vulnerables esos recursos, y eso nos ayuda a tener también una transformación en términos del coeficiente de Gini para Colombia. Todas discusiones importantes. Pero en adición a esto, una de las grandes tareas que queremos implementar es el fortalecimiento de la DIAN. Un fortalecimiento en tecnología,
un fortalecimiento en capacidad de supervisión. Y lo voy a decir para que corrijamos esa idea que comparten muchos empresarios que dicen que la DIAN es muy buena fiscalizando a los que pagan. Aquí lo que queremos es que la DIAN vaya, no con un garrote, sino también con una zanahoria, a invitar que tengamos una mayor base de contribuyentes que estaban por fuera, y queremos apelar a la tecnología y a la gran profundización de la factura electrónica en nuestro país, para que podamos tener una DIAN fortalecida con los mejores sistemas de información y que eso se traduzca en un mayor recaudo y una reducción importante de la evasión en estos 4 años. Y creo también importante decirlo, buscar instrumentos para que regresen capitales colombianos que están en el exterior a nuestro país y se traduzcan en inversión. Y también creo esto, tenemos que pensar en los sectores que ayudan a transformar estructuralmente las regiones del país donde no hay una inversión suficiente que se traduzca en puestos de trabajo. Yo quiero un campo que salga de ese letargo de tener el 80% de su fuerza laboral en el régimen subsidiado de salud, evidenciando la informalidad, o un 70% que gana menos de un salario mínimo. Pero eso no se corrige por decreto, eso se corrige es motivando la inversión para que genere esos empleos. Y queremos introducir una exención por 10 años en el impuesto de renta a todas las nuevas inversiones en el sector rural en materia productiva y de transformación que generen un mínimo de puestos de trabajo. Eso también nos ayuda a cambiar esas ecuaciones. Y en desarrollo empresarial en sectores de valor, impresión 3D, Internet de las cosas, inteligencia artificial, economía naranja, servicios especializados, la exención por 5 años del impuesto de renta a cambio también de generar un mínimo de puestos de trabajo. Son 2 mecanismos de incentivos que queremos introducir y al mismo tiempo depurar muchas exenciones que no están repercutiendo positivamente en la generación de empleo. Eso nos ayuda a tener un sistema tributario acorde con estos objetivos. Y hay algo que tocaba Guillermo en sus palabras iniciales, que para mí es fundamental. Este país tiene que enfrentar con el criterio de legalidad al contrabando sin tregua. Y me complace que esté acá la directora de aduanas y el director de la DIAN, porque se están empezando a adelantar operativos. En las últimas 24 horas se ha desmantelado una de las redes más tenebrosas de contrabando de combustibles en la frontera con Venezuela. Y vamos a tener todo el rigor para enfrentar el contrabando técnico. Pero este gobierno se pone la camiseta de la defensa, del emprendimiento y del desarrollo empresarial, condenando y llevando a la justicia las grandes redes del contrabando que se han alimentado de la corrupción durante tantos años. Y puntualizar algunas cosas también que son de su interés. El transporte. Yo planteé durante la campaña electoral que la primera tarea es concluir. Este país tiene que acabar con esas, a veces, ejecutorias vanidosas, donde no se reconoce lo que empezó el de antes, y entonces ciertos proyectos de infraestructura, porque no satisfacen políticamente a quien llega, entonces terminan convertidos en elefantes blancos porque se les deja de asignar recursos. No, yo no tengo esas vanidades. Aquí vamos a culminar los proyectos que están en ejecución y vamos a buscar los cierres financieros de los proyectos de 4G que le sirven al país, y ya empezamos con la primera resuelta en el departamento de Santander hace pocos días gracias al esfuerzo titánico de la ministra Ángela Orozco. Tenemos que hablar de los temas de multimodalidad y desde luego los temas de la navegabilidad del río Magdalena, pero lo que no podemos es hacer las cosas a la topa tolondra, y mucho más cuando hay fallas de carácter ambiental. Entonces la ministra responsablemente ha dicho, el proyecto va, pero nosotros nos vamos a tomar estos 7 meses para hacer una adjudicación con todas las de la ley, porque lo que no podíamos era someternos a empezar con unas nebulosas e incertidumbres que podían afectar estructuralmente la valoración del proyecto. Pero vamos a eso. Vamos a seguir auspiciando los desarrollos portuarios en el país. Hay muchas iniciativas importantes, algunas en el departamento de Antioquia, otras en el litoral pacífico, otras en la costa norte.
Queremos además buscar una mayor transparencia en la regulación energética del país, que permita ganar más competitividad y que permita también que el país diversifique su matriz energética. Y le queremos apostar a que Colombia pase de 60 megas de capacidad instalada frente a 16.600 en total de renovables no convencionales a más de 1.500. Estas son ideas de las que nosotros estamos trabajando todos los días. Y hay algo que también quiero resaltar hoy, que está el director del INVIMA acá. Si queremos exportar más, tenemos que diversificar, y si queremos diversificar necesitamos accesibilidad a mercados, doctor Javier Díaz. Y esa accesibilidad pasa por un criterio que nunca hemos tenido en el país, en el corazón de la política de comercio exterior, y es la diplomacia sanitaria. No puede ser que aquí pasen 6 años o 7 después de implementar o de firmar acuerdos y hayamos logrado solamente que 2 o 3 o 4 o 5 productos lleguen a esos mercados. La diplomacia sanitaria es para llegar con claridad y tener una agenda de accesibilidad en poco tiempo para que los productos nuestros lleguen a esos mercados. Y desde luego, yo creo que hay unos temas que son muy importantes, que a veces no se tocan en estas discusiones de FITAC, no porque FITAC no los quiera hacer, sino porque hay tantos temas de agenda que a veces se queda atrás el tema de los mercados de capital vinculados a los proyectos logísticos del país. Vamos hoy a dar inicio a la misión de mercados de capital, y yo espero que los mercados de capital, como el vehículo a través del cual el ahorro se conecta con el desarrollo empresarial y con los grandes proyectos, nos permita a nosotros abrir oportunidades serias y concretas para el financiamiento de iniciativas privadas, tanto en infraestructura logística como también en el financiamiento de largo plazo de las empresas de logística en el país a través de ofertas públicas iniciales o a través de emisiones de acciones. Y por último, todo este ejercicio de legalidad, emprendimiento y equidad, que es nuestra visión de país, tiene que caer en el concepto del Pacto por Colombia. Yo vengo hablando del pacto hace mucho tiempo. Este gobierno no tiene la reelección enfrente, entonces eso nos permite a nosotros gobernar sin la tentación de la política, o no de la tentación, simplemente de la contienda política. Entonces, nuestro deseo es hacer lo que le sirva al país, no gobernar por sesgos ideológicos, sino concentrarnos en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen. Y el plan de desarrollo empieza ya la discusión. Quiero a FITAC, los quiero a ustedes aportando, discutiendo, enriqueciendo esa tarea, y espero tener el plan de desarrollo para Colombia, de Colombia, más discutido, más deliberado en todo el territorio nacional, y se va a llamar Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La competitividad de Colombia tiene que tener como resultado la equidad. El desarrollo empresarial de Colombia debe tener como resultado la equidad. De manera que todos los esfuerzos que estamos haciendo en pro del empresarismo no es, como algunos quieren llamarlo, para beneficiar a los ricos, sino para beneficiar a los que más lo necesitan, que son las personas que claman por un empleo, los que tienen talento y quieren emprender, los que quieren que llegue un empleo digno a las zonas rurales, y los que quieren que en este país todos tengamos la oportunidad de soñar con unicornios, dado que ya Colombia le demostró a América Latina que en poco tiempo empresas de tecnología constituidas por millennials se están ganando aplausos. Mi invitación a todos ustedes hoy, agradeciendo esta honrosa oportunidad de dirigirme, es que nos concentremos en los desafíos. ¿Que hay momentos difíciles? Claro que los hay. ¿Que discutir los temas tributarios siempre genera debates intensos? También lo sabemos, pero estamos obrando en la dirección correcta, y es tener un sistema tributario más simple, más efectivo,
que beneficie el desarrollo empresarial, que no castigue la clase media, que permita corregir las inequidades y la falta de progresividad en algunos tributos, para que tengamos el recaudo que nos permita a nosotros hacer de esta agenda la gran agenda de país. Hoy América Latina puede contrastar dos modelos: el modelo que pauperizó la riqueza porque pretendió el camino fácil, o el modelo de Colombia, que se ha labrado siempre con su resiliencia, con su trabajo y con su ímpetu empresarial el reconocimiento del mundo. Quiero ser el presidente de ese modelo de legalidad, emprendimiento y equidad, y entender que oportunidades como FITAC, donde se habla de la logística y de la competitividad, son armoniosos con esos criterios. Muchísimas gracias.